Vale, esta primera parte que quería hablar es sobre todo los que habéis trabajado con Rhino ya algunas veces. ¿No os pasa que cuando estéis ya muy avanzados en el modelo, empieza a pesar, empieza a ser bastante complejo, empieza a poner no responde, no responde, se os queda pillado y se os cierra a veces y os estáis mucho tiempo, media hora, una hora de brazos cruzados, esperando a que el programa responda? Entonces, como que encontré una metodología de trabajo que es para evitar que los archivos que pesen 1, 2 o 3 gigas ralenticen al ordenador si podéis trabajar con ellos. Entonces, por ejemplo, cuando estuve el trimestre anterior, estuvimos trabajando en la estación de Kivskaya. Por ejemplo, si yo quisiese modelar esta estación, esto por aquí, si quisiese modelar esta estación, lo típico que haría es pues, conseguir la planta, que me la pasó un compañero, y a partir de ahí empezarías como a levantarla con sólidos. Voy a apagar esto. Empezarías a crearte todos los sólidos y esto sería quizás lo que te llevarías a tu archivo grande y, y ya estaría, en plan, tu modelo de estación modelado, claro. Pero el problema es que Rhinoceros empieza a trabajar mal cuando hay muchísimos elementos en ella. Entonces, en vez de llevarme a mi archivo general 2 puntos, 1000 curvas, 2 superficies, 61 superficies, lo que vamos a hacer es intentar reducir ese número de elementos al mínimo y que también pese muy poco. En vez de que el archivo pese 80, 100 megas, que pueda pesar 20 megas. Y es lo que ya te llevas a un archivo importante y en el que trabajas para que sea más ligero. Entonces, lo que haríamos sería, en vez de llevarlo los sólidos, pasarlo todo a mallas. Visualmente es lo mismo, se vería así, no hay ninguna diferencia. Y en vez de pesarte eso, 80 megas, te pesaría 20 y sin ningún problema. Y de las 300 extrusiones pasas a tener 200 mallas y después, si las juntas por capas, que es un punto muy importante, siempre trabajar muy organizados. Sí, sobre todo de cara a la entrega final, nos pedirán que todo esté agrupado en 5 capas, que después se vayan subdividiendo. Es muy importante que estéis trabajando siempre organizados, pues también si queréis pasar de un programa a otro, viene muy bien que esté todo bastante bien organizado. Entonces, si una vez tenéis todo bien organizadito, podéis agrupar todas las mallas en una y que el objeto que os lleváis a vuestro archivo grande, en vez de ser todas esas mallas, al final son 4 solo las que te llevas. Y al ser solo 4 elementos los que están en tu archivo grande, esto va a permitir que sea mucho más eficiente la forma en la que tú trabajas en Rhinoceros. Y, por ejemplo, todos estos elementos que tengo, este es de P7, también estuve con Soriano, estos son 8 mallas. Todo lo que tengo aquí son 8 mallas. Son 8 elementos que yo puedo coger, separar y trabajar individualmente. Que no se mete. La cuestión es esa. Como el método que yo he utilizado es como siempre 4 pasos, que es crear el sólido con el que modelas, lo pasas a malla, unificas esas mallas para que sean el menor número posible de elementos y después las reduces. Que esto lo explicaré ahora adelante. Entonces, también hay que diferenciar un poco entre 3 tipos de archivo. Si tú tienes como el modelo conjunto, como estáis trabajando en grupo, vosotros avanzáis partes del trabajo individualmente. Pues tenéis como 3 tipos de archivos. Los archivos de modelaje, que son los que trabajáis con sólidos, y un archivo individual. El archivo de trabajo, que es el que le juntáis con vuestros compañeros, y es el que suele ir más lento, pues un archivo final de visualización, en el que aplicáis vuestros viewports, vuestros renders y todo esto, que es solo de mallas. O sea, el archivo final, si conseguís que solo sean 10, 12, 15 mallas, va a ser un archivo que vais a poder trabajar tranquilamente, aunque pese 3 gigas, no se va a petar. Y es esto, en plan, siempre muy organizado, cada malla en su capa, cada malla con su material para que no se mezclen, y así evitaréis que todo esto se os vaya acumulando el peso y que el ordenador se vaya ralentizando, para que no necesitéis un ordenador de la NASA para poder hacer renders o visualizaciones con vuestros proyectos. Y de Rhinoceros es solo eso. Ahora voy a explicar Twinmotion, que es un programa que descubrí con unos amigos,
que está muy bien para hacer vídeos e imágenes, porque como dan una licencia educacional, es lo único que puedes exportar, vídeos e imágenes. Entonces, para descargarlo, es tan sencillo como descargaros Epic Games, que es como una tienda de videojuegos, después instalar un Real Engine, que es un motor de gráfico, y después de instalar un Real Engine, descargáis Twinmotion y ya podéis empezar a trabajar con él. Una de las ventajas de Twinmotion es que es muy compatible con todos los programas, con 3ds, Archicad, Revit, Rhino, RigCAD, SketchUp. Podéis mover las cosas de uno a otro sin ningún problema. Sí. Si hay un plugin que es Data Semi Exporter for Twinmotion, si lo descargáis es tan sencillo como instalarlo y ya se os pone aquí y podéis linkear directamente vuestros archivos de Rhinoceros con Twinmotion. Y una cosa que se me ha olvidado de antes, perdón. Por ejemplo, si queréis utilizar muebles, personas que vais a llenar vuestro proyecto muchísimo de elementos individuales, esto al final va a ser que haya miles de elementos. Sería eso, juntar las mallas en una sola y reducir a todo lo posible, porque al final una persona, tú no quieres que se vea tan detallada, en ningún momento vas a hacer una visualización en la que el centro de tu visualización sea esta persona. La cosa sería que lo redujeseis. Por ejemplo, es que lo podéis reducir hasta un 90% si queréis, porque no se va a notar visualmente la diferencia. Y si esto lo hacéis con todos los elementos que vayáis metiendo en vuestro archivo grande, eso va a facilitar que no sea muy pesado, que todo vaya más acorde, que no se pete vuestro ordenador, vaya. Voy a cerrar esto. Vale. Entonces, si por ejemplo queréis trabajar con Twinmotion, no sé si habéis visto la publicación que ha hecho Cristina. Yo casi todos los vídeos que hago con modelos los hago a través de Twinmotion. Entonces, es tan sencillo como que vengáis a la interfaz de Twinmotion y tienes como estos 5 elementos. El primero es para meter archivos, ¿vale? Con lo de importar enlace, aquí salen todos los archivos de Rhinoceros que tengo abiertos. Sería ver cuál es el que quiero meter la información, que es Ameba 3 normal. Linkearlo, te vienes al archivo y lo sincronizas. Entonces ya se empieza a exportar a Twinmotion, que tardará un poquito. No sé si al compartir tardará un poquito más. Joder. Vale, ya está. Entonces ya tendréis como metido dentro de vuestro archivo de Twinmotion. Una de las pegas que tiene Twinmotion es que para aplicar materiales entiende que todo es el mismo material si en tu Rhino todo tiene el mismo color. Si no has puesto ningún material antes de pasarlo a Twinmotion, se queda todo como un único objeto. Y cuando intentas aplicar un material, por ejemplo, este mismo, lo transforma todo como si fuese el mismo objeto. Entonces, para evitar eso, tenéis que, antes de exportarlo a Twinmotion, ponerle un color, el que sea, que estén diferenciados. Y ya con eso Twinmotion entiende que son objetos diferentes. Entonces vamos a borrar este, metemos el nuevo archivo, lo pasamos. A ver si esta vez no tarda tanto. Sí, en alguna parte, o sea, si ya intentéis meter vuestro modelo en una fase bastante más avanzada, tardará un poquito más, pero no os preocupéis que, aunque se quede como pillado,
siempre consigue enlazar. ¿Vale? Entonces la diferencia es que ahora sí que tiene como todos los tipos de materiales diferentes. Vamos a borrar esto. Y también si queréis, en los ajustes podéis fusionar, o sea, la forma en la que entra el modelo desde Rhinoceros puede ser por material, por fusionar todo, o guardar la jerarquía, que viene a ser guardar las capas o cómo tenéis organizado aquí, que puede ser como más fácil para trabajar después en Twinmotion. Entonces es cambiarlo otra vez. A ver si no tarda mucho. Vale, entonces tendréis todas las capas igual que las tenéis en Rhinoceros. Entonces, ahora es cuando comienza como lo divertido de Twinmotion, que es como muy intuitivo la forma en la que se usa el programa. No sé si habéis jugado a videojuegos anteriormente o en vuestra vida, pero controlas la cámara como si fuese un videojuego con la WASD. Te mueves así y con los números del 1 al 4 cambias, cambias las velocidades de movimiento. Y aplicar materiales, introducir objetos al entorno de Twinmotion es muy sencillo. Es tan sencillo como coger un hormigón y lo metes. Coges esto y lo activas. Un vidrio. Es muy sencillo de utilizar, es muy rápido y te permite como un montonazo de características, de tonalidades, de texturas, de cambiar los colores, el índice de reflexión con el sol, la escala, más parámetros, que esté a doble cara, que tenga texturas metálicas. Todo esto podéis ir explorando conforme, si os gusta el programa, conforme lo vayáis utilizando. También tenéis como muchísimos objetos, vegetación, de todo, en plan sillas de escritorio, es todo coger y arrastrar. Es muy sencillo de utilizar. Y podéis, todo lo que se os ocurra, casi todo está puesto. Además, en la última actualización que pusieron, metieron esto que se llama Pixel Megascans, que son también un montonazo nuevo de texturas de todos los tipos, que son todas gratis y que viene muy bien porque para facilitar el sacar visualizaciones muy rápidas. Porque cuando queréis hacer, por ejemplo, un renderizado, sacar una imagen en Rhinoceros, ponerte a colocar los materiales y hacer el render en sí, con VRay, que es lo que se utiliza casi siempre, suele llevar muchísimo tiempo. Y aquí ya me estoy viendo que es coger un material y arrastrarlo. Y ya está colocado. Y después podéis jugar con la luz, podéis jugar con la cámara. Ahora explicaré. Esto es como la parte de... O sea, la primera parte es la de importar elementos. Podéis importar los links con otros programas, no solo Rhino, SketchUp y tal. Y también meter los archivos que exportéis. Que ahora, si no os funcionan los links, podéis exportar los elementos como FBX, que es esta de aquí. Motion Builder es la mejor exportación para pasarlo a Twinmotion. La cosa es que tendréis que hacerlo elemento a elemento, malla a malla, entonces mejor que utilicéis el link. Después, que es como lo que más me gusta a mí de Twinmotion, que es como el añadir vegetación. Por ejemplo, podríais coger y poner los árboles uno a uno, pero tiene una herramienta que es la pintura vegetal, que tú pones como el catálogo de elementos o de vegetación que quieres utilizar, matorrales, césped, flores, tiene bastante, la verdad. Hasta rocas. Y después es tan sencillo como coger el pincel y pintar. Y ya os sale la vegetación. Entonces, es que en Rhinoceros es prácticamente imposible sin que el ordenador
explote prácticamente meter tantísima vegetación. Y aquí es solo arrastrar el pincel, prácticamente. También tenéis aquí el dispensador de vegetación, que es lo mismo, pero que en vez de pintar, pinchas en una superficie y se pinta. O sea, se pinta, se llena de vegetación. O si tenéis una superficie muy grande que queráis llenar rápidamente. Después los caminos. Esto está muy bien si, por ejemplo, tenéis un prototipo, lo vamos a crear aquí rápidamente. Si tenéis un prototipo o un elemento de vuestro proyecto que queráis que se mueva o interaccione de alguna manera con el entorno, que no queráis que sea estático, que se puede hacer con Grasshopper, pero es un poco más trabajo. Por ejemplo, vamos a crear un cilindro. Así mismo. Lo que os digo siempre vamos a ponerlo un poquito más que se diferencie del resto de elementos de Twinmotion. Vale, pues en vez de coger y meter el sólido, lo pasaría a malla, siempre, bueno, dependiendo, en muy pocos polígonos para que pese lo menos posible. Y esto que es la malla es lo que puedes exportar a Twinmotion como FBX. Y me aparecería aquí en los archivos. Esta es la otra forma de importar archivos que no sea con el enlace. Entonces ya lo tenéis como metido. Pero esto, este objeto o prototipo o pieza que queráis como añadir a Twinmotion, podéis añadirla como a la biblioteca y que aparezca aquí, añadir la biblioteca de usuario. Y que aparezca aquí como elementos que podéis copiar y reutilizar muchísimas veces, todas las que queráis. Pero además, lo que se está explicando de que interaccione es que podéis hacer como rutas y crear como pequeñas animaciones, pero que no tienen por qué ser solo objetos del propio Twinmotion, sino que pueden ser los objetos que vosotros creéis y que formen parte como de este, como que podéis crear estas animaciones y no tienen que ser solo horizontales, podéis cambiar las alturas, cambiar la velocidad, la rotación, el tiempo, la dirección. Es muy, como digo, da muchas opciones para trabajar con todo y también es muy, muy intuitivo. Y otra característica que es también muy, muy interesante de Twinmotion es lo que se llama urbano. Por ejemplo, vamos a coger el FNAC de Callao, que es una zona que creo que conocemos todos. Y aquí pues con un rectángulo marcar una zona que queráis que se genere. Esto va a tardar un poquito, entonces si queréis, aquí no tengo muy buen internet. Si queréis aprovechar para preguntar cualquier cosilla de Twinmotion o de cuánto, se ha hecho súper rápido. Es una herramienta para generar entornos muy rápido. Eso es que justo se ha comido todo lo que estamos enseñando. Pero podéis generar, que a veces cuesta mucho como tener un entorno un poco detallado, que no sean solo cuadrados o cubos. Aquí habéis visto que se ha generado en un segundo, podéis generar toda la ciudad de Moscú entera si queréis. Y después, cada edificio lo tenéis aquí, si queréis cambiar el FNAC de altura, o interaccionar con los edificios, lo que hemos dicho antes de usar el dispersador de vegetación, con unos pocos árboles. Tan sencillo como pintar así y ya dispersáis vegetación por todos sitios, por la superficie que estéis pintando. También podéis pintar, voy a coger el otro pincel de antes.
A ver, aquí. Y podéis pintar en las fachadas de los edificios, crear como una fachada vegetal, muy sencillo. Si después, por ejemplo, decís, vaya, pues esta planta que tenía aquí no me gusta, tan sencillo como la borras y la intercambias por otra. Siempre está como equilibrándose la cantidad de plantas que hay. Y así podéis como juguetear, ver qué os gusta y ver qué no. Y también individualmente, dentro de vuestra selección de pinceles, podéis cambiar la densidad de cada planta para que haya como más variedad o que se le dé más importancia a algunas que otras. Vale, esto ya está por aquí. Después podéis cambiar, esto ya es como más la luz. Si queréis poneros en propio Moscú, cambiar la orientación, cambiar el sol. Tiene un paisaje, que es este que veis aquí al fondo. No se suele, yo lo suelo quitar, pero podéis poner otro. Son un poco cutres, pero bueno. También podéis jugar mucho con el clima. A ver. Si no, voy a quitar los edificios. En plan de que esté de sol a lluvia o que esté nevando, cómo están las plantas decrecidas. Es muy sencillito de utilizar y es que es muy rápido. Podéis crear cualquier imagen. Todo esto lo he creado en un minuto. Aquí. Después tenéis más efectos, tenéis la neblina. Si le queréis dar como... Perdón. Si le queréis dar como este tono más como de miedo, por ejemplo, cambiar la dirección del viento, los árboles interaccionan también con el viento, podéis activar o desactivar si veis que vuestro ordenador no puede tirar. También podéis activar un océano, subir la altura, cambiar el tipo de agua. Creo que hay muchas opciones para que probéis cómo interacciona todo con vuestro proyecto, o según las ideas que tengáis en vuestra cabeza para crearlo. También de iluminación, pues si ya controláis un poquito más de cómo funciona todo este tema de los colores y tal, para cambiar eso de intensidad de la luna, del sol, de las estrellas. Está todo bastante bien explicado. Y esto también lo que os he comentado antes de la distancia focal, para que, dependiendo de las imágenes que queráis crear, de que cuenten mejor vuestro proyecto y tal, pues os ajustáis las opciones como queráis. También tenéis como muchos efectos que esto al final lo podéis hacer en Photoshop, pero aquí lo podéis hacer también muy rápidamente. Hay efectos de cámara, de contraste, saturación. Voy a quitar el agüita, que la agüita siempre... Aquí. El agüita sí que hace que vaya un poquito más lento. También tienes renderizado. No lo he utilizado mucho porque a veces hace que explote el ordenador. Hace como un renderizado típico de rinoceros de cuando cambias al viewport de renderizado. Pero creo que si tenéis un modelo bastante complejo puede quedar muy bien. Podéis sacar imágenes bastante interesantes. Es bastante sencillo de activar, pero eso, si es muy, muy complejo vuestro modelo, quizás os pete. Siempre recordad guardar cada X tiempo, que si no perdéis todo el trabajo. Y por aquí ya está. Y después, para crear las imágenes, es que es muy sencillo. Tenéis la imagen, la creáis y ya estaría. Básicamente, si después queréis cambiar la luminosidad o cualquier cosa, la podéis borrar, ir de nuevo, creas la imagen. Cuando creas la imagen no puedes acceder a parámetros porque es como que estás dentro de esta cámara. Entonces, si quieres cambiar el tiempo, tienes que salirte de la cámara. Pues para crear un vídeo, tú lo que creas es como el camino. Creas como la primera imagen o el primer fotograma, creas otro más adelante, creas otro, y aquí pondrías, por ejemplo, cuánto quieres que dure. Yo quiero que dure 5 segundos.
ves qué tal queda. Y dices, vale, me ha gustado cómo ha quedado, pero quiero que haya como un ciclo día-noche. Pues inicias como el iniciar-finalizar el ambiente, te vas al principio, lo he perdido, pones que por aquí sea de noche y al final pones que sea, bueno, de noche también, y ahora el ciclo del suelo. Se amanece y vuelve a oscurecer, y es que es muy sencillo de utilizar. Puedes sacar como muchas imágenes de día, de noche, muy rápidamente, hacer muchos vídeos, que es solo crear los fotogramas. Pasas un fotograma, pasas otro y ya tienes otro vídeo. Es muy rápido, es muy rápido de utilizar. Y después para exportarlo es tan sencillo como venirte a la ventanita de exportar y elegir cuál quieres. A mí me ha gustado la imagen 1 y me ha gustado la imagen 4. Y los vídeos me han gustado los dos. Los pongo en la cola, le voy a exportar y ya se saldría todo. Ya lo tendrías como listo para después montarlo en Premiere o cualquier cosita. Que también consejo, que supongo que Silvia lo habrá dicho un montón de veces, es antes de empezar a montar vuestro vídeo, a abrir Premiere o el programa que utilicéis, de verdad crearos un guión. Si os creáis un guión, todo el tiempo que utilicéis en Twinmotion de a ver qué clip saco, a ver qué imagen necesito y tal, ya lo tenéis en la mente. O sea, cuando tenéis el guión escrito, ya sabéis qué imágenes necesitáis para contar esa historia o ese guión. Nosotros en la última entrega del cuatrimestre pasado estuvimos un día entero solo haciendo el guión y después el vídeo final lo monté en media hora, como muchísimo. Entonces, de verdad, haced caso, montar un guión y os saldrá todo muchísimo más rápido. Saldrá un vídeo mucho mejor contado, no perderéis el tiempo en crear imágenes que después no utilizaréis y todo esto. Y a ver si me falta algo más. Interfaz. Vale, yo creo que ya estaría prácticamente todo de Twinmotion. Es un programa muy sencillo de usar, como ya habéis visto. No sé si queréis hacer alguna pregunta o algo no se ha quedado claro porque he ido muy deprisa. Sí, una pregunta. Sí. ¿Qué tal funciona con Mac? No sé si sabes. A ver, no sé si tiene... Al ser dentro de... No quiero más. ¿Te gusta? Sí. Al ser como un programa dentro de el ámbito de los videojuegos, no sé si Mac tiene un Real Engine. Si tiene un Real Engine, debería funcionar muy bien. Esto puedes mirarlo rápidamente y... Sí, ok. Es eso, en plan, es un programa que viene bastante bien para crear muchas imágenes, muchos vídeos y después montaros vuestro vídeo final o vídeo para contar la historia de vuestro proyecto muy rápidamente. Uh-huh. Y no sé si... No, yo creo que esto ya todo, el programa entero. Y una cosa. Sí. Más o menos la RAM mínima, ¿cuál sería para arrancar el programa? Yo lo tengo todo en... A ver, aquí en preferencias, lo tengo todo en ultra, porque mi ordenador es medio bueno. Pero si vuestro ordenador no es tan bueno, yo creo que con 4 o 8 GB de RAM, si lo ponéis en bajo, después cuando exportéis, ¿lo veis? Aquí se ve muy mal. Pero cuando exportéis se ve bastante bien. Entonces, aunque vuestro ordenador sea muy poco potente, podéis trabajar en calidad muy baja, que yo creo que os lo va a tirar. No creo que haya mucho problema. Que ya veis que esto parece como el primer render de la historia. Vale, gracias. Voy a probar cuáles son las mejores preferencias según vuestro ordenador. Sí. Y no sé si tenéis alguna preguntita más o que se os ocurra después, o lo de que hemos contado antes de rinoceros para evitar que vuestros archivos
hagan que el ordenador vaya muy lento. Yo tenía curiosidad del modelado de la ameba. ¿Cómo lo hiciste? Esto fue todo Grasshopper, casi todo fue con Grasshopper, con Octopus también. Creo que en la publicación que ha hecho Cristina está el link a nuestro Mirror y ahí tenemos un poquito explicado el proceso que hicimos para hacer, hacer la ameba. Está como... Sí, fue casi todo con Grasshopper, que es un plugin, una extensión de Rhinoceros, y con Octopus para decidir las formas y tal. Pues es que mi internet no va demasiado bien, no va a cargar, pero si no podéis pasaros y ver. Vale, ok. ¿Qué es Octopus, por cierto, que nunca lo he escuchado? Octopus es como un probador de combinaciones. En plan, tú le das como combinaciones que quieres que ocurran con tus elementos y él te hace infinitas pruebas. Entonces tú, es justo esta viñeta, pero no tiene pinta de que quiera cargar. ¿O sí? O sea, eso está dentro de Grasshopper. No sé si hay que instalarlo, creo que sí, pero eso lo... Mira. Así no es un plugin, ¿no? Sí, en plan, Octopus es esto, te da como millones de combinaciones, entonces tú vas como eligiendo cuál te gusta y vuelve a calcular, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a calcular. Entonces como que se va acercando y va haciendo combinaciones de los elementos que le pongas para después acercarse a algo que te vaya gustando, para que Vale, dé con lo único que te guste. Gracias. Si no, si os interesa eso, seguro que Cristina o alguna becaria puede encontrar a alguien para que os haga un Scan Tools de Octopus y Grasshopper. Aunque también hay muchos tutoriales en Facebook y YouTube. A ver, y no sé si tenéis alguna dudita más. Si no, cualquier cosa si os surge alguna duda cuando utilicéis el programa o cuando queráis optimizar vuestros archivos de Rhinoceros, Cristina o cualquier persona de la unidad puede pasar mi contacto y me escribís sin ningún problema. Os intento ayudar. Cuando tú pones un objeto, ¿cómo sabes que no Se te escucha muy flojito. Perdón. Cuando pones un... ¿Ahora? Sí, ahora bien. Cuando pones un objeto, ¿cómo haces para que no se quede flotando y se quede como apoyado dentro de tu... Imagínate en el interior del edificio. En Twinmotion, dices. Sí. Es que trata muy bien los sólidos. Por ejemplo, por eso cuando tú pintas con vegetación los entiende. Entonces, por ejemplo, lo que hemos creado antes, ves como que va girando según según lo vas colocando. Si quieres colocar otro elemento, por ejemplo, una silla, es solo arrastrarlo, que él va como chocando con la superficie. Si te quieres cambiar, pues... Y después si lo quieres mover, o sea, como predeterminado, él va a la superficie más cercana. Si después lo quieres mover, es solo tirar de las flechitas hacia arriba, hacia abajo. Y si quieres que vuelva a su sitio, pues tiras de la pelota esta del centro, que es como la que acerca a las superficies. Después hay otras 3 herramientas, que son, bueno, desplazamiento, rotación y escala, si queréis cambiar de escala. Y también tenéis... si queréis poner como elementos animados, personas que se mueven para vuestros vídeos. Pero bueno, yo normalmente lo pongo todo en Rhinoceros. Si queréis hacer como un vídeo más realista o con más detalle, sí que podéis crear todos los materiales y todo el mobiliario con Twinmotion. Y estos últimos que han puesto son también muy detallados, como acolchado, un poco raro, como telas. Una de las cosas muy buenas que tenemos es como la gran variedad de materiales y elementos que tenéis para personalizar vuestro proyecto, para darle las materialidades que queráis. Tenéis muchísimos materiales, de colores. Después, si os gusta este material, podéis cambiar el color, la reflexión, cuánto refleja con el sol.
Y yo creo que esto ya es todo de tu negocio. Genial, pues muchas gracias, David. Nada. Si tenéis más dudas, luego las ponéis en el chat o lo que sea, las vamos